Muy buenas noches. A continuación les voy a leer un resumen de un artículo y de un libro que tiene el doctor Thomas Sowell, que para mí es uno de los más grandes pensadores en este momento, que habla de temas sociales y todo eso. Y bueno, les voy a leer, es el artículo acerca de una escuela secundaria que se llama la Dunbar. Les voy a leer el artículo del doctor Thomas Sowell, explora la historia de la escuela secundaria Dunbar en Washington, D.C., desde su apertura en 1916 hasta la decadencia que experimentó a partir de la década de 1950. Durante sus primeros años, la escuela destacó por su excelencia académica, desafiando las expectativas raciales de la época al superar en rendimiento a algunas escuelas secundarias blancas. Sin embargo, con el tiempo, la política de integración racial y cambios en las políticas educativas llevaron a un declive en su calidad. La implementación de políticas de vecindario significó que Dunbar solo aceptara estudiantes de su entorno, lo que resultó en una rápida transformación en una típica escuela de gueto. A pesar de la inversión en un nuevo edificio, la tasa de graduación de estudiantes universitarios de Dunbar ha disminuido significativamente en comparación con periodos anteriores. Este artículo destaca cómo las buenas intenciones y suposiciones arbitrarias pueden llevar a la pérdida de instituciones educativas valiosas y cómo la política puede afectar negativamente la calidad de educación. Bueno, yo hace años me leí este artículo del doctor Thomas Sowell, estaba revisándolo de nuevo y bueno, veo que había hecho otra entrevista con otro autor norteamericano que se llama el Dennis Prager, que para mí también otro autor que he aprendido y me ha enseñado mucho de lo que funciona y la realidad de la vida. Y bueno, esta escuela Dunbar secundaria tuvo tanto éxito que prácticamente la mayoría de profesionales destacados en los Estados Unidos que eran de origen negro o de apariencia negra en los Estados Unidos, ellos se graduaron de esa escuela y los estándares de educación eran muy altos y en muchas universidades de Estados Unidos no les permitían, o no les pedían, mejor dicho, pruebas de ingreso a los estudiantes graduados de esta secundaria para entrar a la universidad porque el prestigio de esta educación o de esta escuela secundaria era tan alto. Y bueno, ¿cuál era el éxito de esta escuela secundaria? Era la disciplina, que como bien saben que Estados Unidos se formó con 13 colonias y de ahí fue adjuntando gran parte del territorio mexicano a su territorio, o del, o del virreinato de Nueva España en aquel entonces. Y bueno, lo cierto es que las escuelas y los pueblos y las instituciones que tuvieron éxito en el sur de Estados Unidos, sobre todo en Washington, D.C., porque está al sur de Estados Unidos también, o sea, comparado con lo que es el norte. O sea, ahora no, pero en aquella época estaba al sur de Estados Unidos. Entonces era la cultura del norte de Estados Unidos, de Nueva Inglaterra, que era llevada al sur de Estados Unidos y eso hacía que los lugares, las instituciones y las personas que viajaban del norte al sur tuvieran éxito. ¿Por qué? Porque su comportamiento y forma de hacer las cosas era mucho mejor y mucho más disciplinada. Y esta escuela secundaria Dunbar llegó a tener mucho éxito en Estados Unidos y graduó a la mayoría de los excelentes profesionales que, como les digo, no necesitaban ni pruebas para entrar a las universidades más prestigiosas, perdón, de Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que en esa escuela secundaria tenían la capacidad de ellos mismos escoger a los estudiantes que entraban y no eran obligados por un gobierno, por un ministerio de educación o por el entorno en sí donde vivían, que tenían que sus estudiantes estudiar en ese lugar. Yo me acuerdo que cuando era niño uno podía escoger la escuela que uno deseaba y que uno quería inscribirse. En mi pueblo donde yo soy, uno podía escoger a la escuela que quería irse. No era asignado por el territorio en el que vivía.
Entonces, como vino un gran sabio, un presidente que tuvimos, pensó que hacer eso que hacía Estados Unidos también de escoger a los estudiantes o asignarlos por los distritos funcionaba. Pero bueno, lo que no se da cuenta o no se daba cuenta este individuo es que eso hacen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las union o los sindicatos de profesores allá son como un cierto tipo de monopolio que dan muchos votos a los políticos y por eso hace que la educación no esté diseñada para ayudar y mejorar la vida de los estudiantes y los estudiantes que tienen bajos recursos, sino la educación está diseñada en Estados Unidos para dar trabajo a los profesores y que reciban muchos beneficios y además que sea una fuente de votos para estos políticos. Entonces a ellos no les importa en la educación de Estados Unidos, por ejemplo, si el estudiante aprende o no, si el estudiante viene de una familia pobre y quiere superarse, el único camino muchas las veces es que pueda acceder a una educación. Antiguamente, ahora con el Internet, ya no se necesita mucho de eso. Pero esos primeros años de vida en una institución educativa de un estudiante que viene de padres indisciplinados, que no saben controlarse, que tienen muchos problemas, le pueden ayudar a dar un cierto tipo de orientación, de disciplina y de concentración que se puede aprender en la institución, ya que no lo puede aprender de los padres. ¿Por qué? Porque muchas de las veces estos padres no son disciplinados y esto podría ayudar mucho a los jóvenes. Por eso es que en la escuela esta Dunbar tuvo éxito y llegó a superar a muchas escuelas blancas en los Estados Unidos, a pesar de ser de raza negra esta institución. ¿Y por qué digo negros y no afroamericanos? Porque a los autores que yo sigo no les gusta que digan afroamericanos. Y si yo no vengo de África, a ellos les gusta que digan negros. Entonces, pero ¿qué pasó? Que empezó los negros y los políticos negros empezaron a tener mucho poder en Estados Unidos y no querían que esta escuela siga existiendo, porque esta escuela ratificaba que lo que hace que a un ser humano mejore en su vida es la disciplina, el buen comportamiento y los actos morales, o sea, la moralidad. Y ellos no querían que esto, porque eso no les ayudaba a ellos como políticos. Entonces, por eso prácticamente destruyeron esta escuela. ¿Por qué? Porque los papás querían poner a sus hijos en esta escuela disciplinada, donde los valores, la disciplina y el buen comportamiento eran bien tratados y de estudiantes problemas que venían de padres y de familias indisciplinadas y de familias pobres. Esto era lo más importante, educar nuestras emociones. Si nosotros nos damos cuenta, los grandes problemas de nuestra vida es por no haber educado a nuestras emociones y por no saber controlarnos emocionalmente. De ahí parten todos nuestros problemas. Y esta escuela Dunbar llegó a tener éxito, pero al mismo tiempo ese éxito no le convenía a los políticos, mucho menos a los políticos negros que querían darse de salvadores de la raza negra allá en Estados Unidos. Y para que la gente les necesite a ellos, ¿qué tiene que hacer un político? Pues como decía Javier Milei, el político es el que te corta las piernas, después te da una silla de ruedas y te dice que le agradezcas por haberte dado esa silla de ruedas. Cuando el político es el que te puso en esta, ¿cómo le puedo decir? En esta, en este proceso de desventaja, sería la palabra correcta. No me sale la palabra precisa ahora. Y bueno, eso hizo que esta escuela Dunbar secundaria en Estados Unidos tuviera éxito. Y bueno, ahora en Estados Unidos hay las charter school, las escuelas charter. Y que lo bueno es eso que siempre implica la disciplina. Y Thomas Sowell estaba contando acerca de un niño que había ido con zapatos y las medias de un color que ellos no pedían, creo que eran unas medias blancas, calcetines blancos, y él había ido con calcetines de color, y ese mismo día, el primer día de clase, le habían hecho regresar al estudiante a casa y que vaya a cambiarse a medias blancas. Entonces, muchos de los políticos, muchos de los opinadores, estos, sobre todo los periodistas que no tienen idea de lo que hablan, estaban criticando ese hecho que le habían hecho a este estudiante. Pero bueno, Thomas Sowell y bueno, yo también como persona que conoce la disciplina, sé que ese eventito hace que el niño entienda y diga, bueno,
En esta institución hay reglas que tengo que cumplir. Y de esta manera es la única manera que pueden educar las emociones de un niño. El mismo Thomas Sowell dice que, que un niño cuando viene a este mundo es como un animal salvaje, una persona incivilizada, como un bárbaro. Y los padres y la sociedad tienen que ir educando a ese niño para que no se vuelva un cáncer o un depredador en la sociedad. Y es así. Los niños vienen como criaturas incivilizadas. Y los padres y la educación tienen que civilizar a esos niños para que podamos vivir en paz y en armonía en nuestra sociedad. Ahora vemos en nuestro país lo que está ocurriendo. Pero mucho de esto se desenlaza el hecho de que la educación en nuestro país empeoró, porque empezaron a formar estos distritos, donde los estudiantes eran asignados por donde vivían, copiando las estupideces de Estados Unidos, mas no como cuando era niño yo, que uno podía escoger a qué escuela podía irse, escuela pública, no las privadas estoy hablando, sino las públicas, y eso hacía que las escuelas con mejores resultados, los padres puedan escoger esa, y eso le daba un prestigio más a esa institución, y por lo tanto hacía que tal vez algún político, algún alcalde o alguna institución privada quiera colaborar más con esa institución porque tiene más, tiene como cierto tipo más de prestigio, y eso hace que la educación mejore. Y las otras escuelas, al ver los resultados de esa que está teniendo éxito, quieren imitar el mismo modelo, ya que no quieren quedarse rezagadas hacia atrás de esta escuela. Entonces, la competencia es lo que ayuda al ser humano y en toda institución humana a mejorar. Por eso que el socialismo y el comunismo es tan desastroso para la humanidad, porque no hay competencia. Por eso que en nuestro país, por ejemplo, el Seguro Social, el IES, es un desastre porque no tiene competencia. Entonces, los políticos, al encargarse de la educación y al ellos querer dirigir la educación, muchos de ellos no saben ni dónde están parados en la educación, hacen que las instituciones educativas o las unidades educativas, como se llaman ahora, no tengan competencia y que los estudiantes sean asignados por el gusto o por los votos de que le convienen al político. Pero ustedes se operarían con un neurocirujano del cerebro simplemente porque es el más popular o quisieran el mejor, así les caiga mal. Imagínense. Entonces, el éxito ya está inventado. Ya sabemos el camino que debemos seguir. Simplemente que a los políticos no les gusta educar a la gente porque eso les hace menos borregos para que ellos puedan manipular y hacer lo que les da la gana con la sociedad. Entonces, las instituciones educativas que ponen disciplina y tienen cierto tipo de reglas y toleran y no toleran el irrespeto hacia ese tipo de reglas hace que la institución y todo mejore. ¿Por qué? Porque los seres humanos, para poder aprender y poder obtener algo en nuestra vida, requerimos esfuerzo, disciplina y pensar en futuro. ¿Por qué? Porque los instintos, como animales que somos los seres humanos, no quiere disciplina, siempre quiere buscar el placer y evitar el dolor. No quiere invertir para largo plazo, quiere al instante sentirse bien. Y los valores eh, que son nocivos para nuestra sociedad son valores más fácil de obtenerlos. ¿Por qué? Porque causan daño a la sociedad y al mismo tiempo no es que esos valores tengan un pensamiento de largo plazo. Entonces, como dice Thomas Sowell, ya sabemos cómo obtener esto. Simplemente que no nos gusta muchas las veces escuchar la verdad. Bueno, yo tengo terapias de pareja, terapias para hombres, mujeres, para niños, adolescentes, para familias, en las cuales yo les podría ayudar. Yo soy psicólogo de profesión, tengo un máster en psicopedagogía, soy sexólogo, psicoterapeuta, coach, terapista también lo llamo porque en Estados Unidos dicen eso. Therapist a los terapistas o a los psicoterapeutas y les puedo ayudar en cualquier tipo de inconveniente que tengan en sus vidas. En la descripción del video estarán los detalles. Contácteme para que les pueda ayudar con algún tipo de terapia. Excelente noche, que les vaya muy bien. Gracias.